Miedo es igual a deseo, aunque ustedes no lo puedan creer. Yo creo que desear es una cosa linda. Ah, no. Si deseo es porque tengo miedo. Llegamos a un eslabón de este terrible círculo de autodestrucción que me hace destruir lo que más amo una y otra vez. Miedo es igual a deseo. El miedo crea el deseo. ¿Qué deseo? De ser castigado. Ustedes van a decir, ¿cómo puede ser? Es que sí. Esto sucede a nivel inconsciente, no sucede a nivel consciente. Porque como yo no me observo, estoy todo el tiempo pensando, racionalizando la vida, es que no me doy cuenta de nada. Pero ustedes, si se detienen a observar esto, van a ver cómo se van a liberar. Miedo es igual a deseo. Si yo tengo miedo a algo, en realidad lo estoy deseando. Si tengo miedo a arruinarme, por ejemplo, a arruinar mi vida, estoy deseando arruinarme. Porque así yo creo que me voy a quedar en paz con mi culpa, que me voy a liberar de la culpa. Es como, a ver cómo se los podría explicar en un ejemplo con otras palabras. Es como decirle a Dios, vamos a hacer un ejemplo de una enfermedad. Me enfermo de X cosa, me voy a morir, me dicen, mire, usted señora tiene tanto tiempo de vida. Y es como si yo le dijera a Dios, el gran castigador, le dijera, mira Dios, antes de que me castigues vos, me castigo yo misma. Eso hacemos. Obsérvenlo. No me crean, obsérvenlo. Porque esto parece loco, claro, si yo lo escucho, este directo que estamos haciendo, este curso, yo lo escucho desde mi cabeza pensante, no voy a entender nada. Yo me tengo que dejar llevar y a ver qué me provoca esto dentro mío. Ahora, si yo lo quiero hacer racionalizando, no, voy a decir, no es así, no. Otra vez voy a negar y otra vez voy a seguir proyectando. Por eso nunca salgo del círculo. Porque no me detengo, porque no estoy atento a la vida. Bien. Entonces, si yo le tengo miedo a la abundancia, aunque ustedes dirán, ay no, ¿cómo le voy a tener miedo a la abundancia? Sí, hay gente que le tiene miedo a la abundancia y a la felicidad. Porque yo creo que si soy feliz, no voy a pagar mi culpa. Como yo deseo pagar mi culpa, este movimiento está todo el tiempo ejecutándose, aparece este merecimiento de felicidad y digo, no, yo no merezco eso. Fíjense en que siempre uno se termina con el martillo del juez, castigándose, dándoselo por la cabeza, bueno, por cualquier parte. Por mi culpa, por mi gran culpa nos enseñaron. Y nos golpeamos acá, la glándula timo. Increíble. Justamente esa glándula se va cerrando con el tiempo, de tanto que me golpeo y me juzgo todo el tiempo. Si soy malo, solo tengo derecho a lo malo, dice mi inconsciente. Luego voy a estar deseando que me venga el castigo, de una vez por todas, para quedarme tranquilo. Obsérvenlo. Si tengo una buena relación amorosa con mi pareja, busco autodestruirla, destruirla la relación. Abandono antes de ser abandonado. Pues como no merezco nada bueno, va a ocurrir de todas formas. Por eso les digo que no escuchen esto con la cabeza, siéntanlo con su corazón, ábranse, porque si no, nada sucede, los milagros no suceden en una mente cerrada. Tengo que abrirme. Si me parece que esto no es así, bueno, ahora diré, ay, esto no es así. Pero más adelante la vida, o sea, yo mismo, porque yo soy la vida, me va a volver a traer situaciones donde yo tenga que aprender esto. Porque es que es lo único que existe, lo único que hay. Soy el ser, soy amor, soy espíritu, soy todo, soy plena luz, todo es lo que soy.
Pero es que no me experimento así. Me experimento como un ser erróneo, que no merece nada, que tiene que pedir, que tiene que rogar, que tiene que pelear con la vida para lograr cosas. ¿Qué Dios puede querer eso para su hijo? Es un Dios que yo me inventé, a mi medida, no el Dios real. Con ese Dios real es con el que queremos contactar, volver, eso es volver a la fuente, eso es volver a casa. Para eso se practica el Ho'oponopono. Ho'oponopono no es para que, no sé, me pase cosas que a mí me gustaría que me pasen. El Ho'oponopono es para volver a la unidad. El doctor Len lo explicó. Hay que tomar conciencia de lo que se dijo. El doctor Len decía, si yo no descubro quién soy yo, es que nada va a pasar. Yo no puedo practicar Ho'oponopono desde mi personaje Silvina. Yo lo practico para salir de este personaje Silvina, de esta importancia personal que me doy, que es la que me hace sufrir, porque me creo mejor que otros o peor que otros. Mientras yo haga eso, no hay salida. Bien, continuemos. Entonces, aparte de tener deseos que parece que son, acá que los veo, mis deseos no ocultos, hay deseos ocultos que tenemos. Hay muchas cosas en nosotros mismos que le tenemos miedo. ¿Ustedes se dieron cuenta que tienen miedo de ustedes mismos? Obsérvenlo. Hay muchas personas que tienen mucho miedo a la violencia. Si yo sé que miedo equivale a deseo, entonces yo niego vehementemente eso para luego encontrarme, ¿no?, en que yo en un punto me doy cuenta que le tengo miedo a mi propia violencia. Por eso cuando veo escenas de violencia ahí fuera, siento miedo. Porque yo solo puedo tener miedo de eso que veo ahí fuera. Porque es que me está mostrando de lo que yo temo aquí dentro, ¿no? Entonces, como tengo miedo a revivir ese miedo, o esa violencia, ese descontrol que presencié en algún momento, puede ser en mi infancia, en mi adolescencia, no sé, tuve un accidente en el que se vivió mucho miedo, bueno, no importa lo que sea, me hago un juramento a mí mismo interno de nunca más, ¿no?, hacer nada para que eso salga a la superficie. Pero no podemos evitarlo, porque esa energía de violencia, ¿sí?, como está cristalizada en mis células, en mí. Recuerden que el cuerpo también es un conjunto de memorias, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es algo que se va a desintegrar en algún momento, ¿no? Esta energía que ahora está instalada en mi cuerpo, ¿no?, como yo no le doy salida, ¿sí?, porque rechazo cualquier expresión de rabia, de violencia, o sea, toda esa ira, rabia, violencia, todo eso que yo enterré, porque hay una norma, algo que me dice, eso está mal, no grites, no te enojes, no expreses, no digas nada, callado, sos espiritual ahora, ¿cómo vas a hablar en tono alto? No, por favor. No digas lo que piensas, no hagas esto, no hagas el otro, no, cuidado. En algún momento eso es como una olla a presión, ¿vieron las ollas a presión que hace? Cuando ya no da más, es que va a salir. ¿Bien? Porque si no el sistema colapsa. Tenemos que darle salida. Porque si no, no se vuelve a reinstaurar el equilibrio. Miedo equivale a deseo. Miedo al propio deseo de permitirme ser violento, de limpiar mi sistema de violencia, que no tuve más remedio que tragarme. Y yo creo que no está, como los niños, vieron, chiquitos, que se tapan los ojitos y les digo, acá está.
Yo cuando mis nenes eran chiquitos me ponía la toalla en la cabeza así y ellos pensaban que yo había desaparecido. Parece que si lo tapo, desaparece. No, no desaparece, sigue estando. Yo creo que eso que no veo no existe, pero eso sigue estando. ¿No es cierto? Sí, sí, Rosalinda, es totalmente complicado, para mí también, ¿eh? Yo por eso se los digo a ustedes porque me lo digo a mí, si somos el mismo. Yo ya lo tengo bien claro, que todos somos uno, solo hay uno, solo existo yo. Lo que pasa es que yo creo que hay otros ahí afuera, ese es el problema. Pero claro, es muy difícil comprender esto, porque ahí me agarra el miedo otra vez. ¿Cómo? ¿Estoy solo en el mundo? No, es que todos somos unidos, todos estamos unidos. Claro, la unidad, la unión de estas energías no las vemos porque es que estamos distraídos con otra cosa. Yo estoy distraída con mis cosas. Entonces yo no sé lo que está pasando. Que todo esto que pasa, que yo le llamo que me pasa a mí, es que nos pasa a todos al mismo tiempo. Cuando empiezo a comprenderlo así, entonces ya dejo de enojarme con el otro, porque yo ya veo que el otro lo puse yo ahí, para enseñarme algo. Eso es el Ho'oponopono. No estar gracias, 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 como si fuera un papagayo, porque es que no es así. Es un profundo sentir de gratitud hacia ese que yo llamo otro, para que yo le estoy agradeciendo que me está mostrando eso que yo tengo que limpiar. Entonces ahí me uno a mi hermano, ¿sí? Estoy en unidad y reconozco quién soy. ¿Quién soy yo? Esa es la sanación verdadera. Solo sana el amor. El amor es unidad. El amor no es la telenovela paparrucha que nos enseñaron acá. Ay, sí, y ser amoroso. Ay, cómo amo yo soy tan amorosa. No, eso es una obra de teatro absurda que no lleva a ninguna parte. Se llama falsedad. El amor es honesto. Cuando dice yo, sabe que yo somos todos. Entonces yo sé que si yo amo al otro, es que me amo a mí, porque estoy amándome a través del otro. No amo a otro separado de mí. La sanación es la unidad. Esto en algún punto, yo sé que como decía acá la amiga, no me acuerdo el nombre, Rosalinda, es difícil para nosotros, porque es que estamos muy, justamente debido a este miedo, estamos muy como cerrados, contraídos. Pero no hay que tener miedo. No hay razón para tener miedo, porque el miedo no existe en realidad. Es una invención. Es algo que nos hemos inventado para no sentir el amor que somos. Cuando yo empiezo a observar que le tengo miedo al amor que soy, digo, tengo miedo de fundirme en el abrazo. Tengo miedo. Hace poco inventamos un virus para no abrazarnos ni tocarnos. Somos muy ingeniosos. La mente crea todo esto. Esto es una gran obra de teatro. Cuando empiezo a verlo como una obra de teatro, me transformo en el observador de la obra de teatro. Y ya no me meto en la ronda. Establezco una distancia entre eso que está ahí y yo, y digo, esto está pasando aquí, pero yo no voy a querer cambiar eso que está ahí fuera. Yo tengo que cambiarme yo dentro. Mi percepción acerca de eso es lo que tiene que cambiar. Eso es un milagro. Salir a querer cambiar el mundo es como si yo dijera, no sé, me tomo un avión y me voy a otro país a hablarles de este tema a otras gentes. Pero si lo puedo hacer desde mi casa, si estamos todos unidos. Con que yo piense en unidad, ya estoy mandando esa energía para todo el mundo. ¿Para qué hacer? Esto parece que lo hacemos y parece que soy yo que les hablo a ustedes, porque bueno, es que es una manera. Es un medio.
Nos creemos que es así, pero es que no es así. Por eso yo les digo, salgan de sus cabezas. No estén en la cabeza, porque ustedes están en la cabeza es que no van a entender esto pensando. Las cosas de la espiritualidad no se entienden pensando, se entienden sintiendo. Tengo que bajar aquí. Aquí conecto cuando respiro con la vida. Yo digo, yo esta que creo ser, digo, no, yo no tengo miedo a la violencia. Pero resulta que me aparece una situación violenta y empiezo a sentir en mi cuerpo un montón de cosas, ¿no? De movimientos que ahí me hacen darme cuenta que sí, que en realidad le tenía miedo a la violencia. Es como el miedo a la muerte. Todos decimos, ya le tengo miedo a la muerte, pero cuando te está por llegar a la parca, ahí nos agarramos así, con uña y diente. Bien. Entonces, tengo miedo a revivir esa experiencia. Por eso la escondo. Y eso se pasa a ser muy oculto, ¿no? Ese miedo a permitirme que salga todo eso, ¿no? Es lo que hace que eso siga actuando. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen miedo a ser violadas. Y ese miedo a ser violadas justamente atrae situaciones de violencia. A lo que yo tengo miedo es lo que atraigo. Obsérvenlo. ¿Por qué tengo miedo a ser violada? Porque yo nunca me permití expresar mis instintos sexuales, porque tengo miedo de descontrolarme. Y eso está mal visto. Dios mío, ¿cómo voy a tener sexo violento? ¿Qué van a decir de mí? Eso tan asqueroso. Claro, si yo pienso que el sexo es asqueroso, entonces no lo voy a tener nunca. Entonces lo voy a reprimir. Bah, me puedo hacer monja. Yo una vez me pasó esas ideas por mi cabeza. Claro, es que reprimimos eso. Y esa energía sexual reprimida, que es energía de vida, se estanca. Y pide a gritos salir. Entonces, eso me genera una tensión interna. Porque yo creo que si me liberase de esa tensión, ¿sí? Y de ese castigo que espero siempre, voy a estar haciendo algo que no es correcto y otra vez aparece el juez, el martillo. Por ejemplo, observen cómo hay personas que les encanta mirar películas de terror. O ir a los juegos estos que son de mucha excitación, la montaña rusa. ¡Ah! ¿No? O los deportes agresivos, ¿no? En esas actividades que hacemos los humanos, me voy a dar cuenta de que hay un hondo deseo escondido de experimentar eso, ese miedo. Entonces, como lo estoy experimentando así, parece que está bien. Está permitido eso. Ver una película de terror, jugar un deporte. La conclusión de todo este círculo vicioso es que en nuestra alma hay una añoranza, un impulso de vida, que se termina convirtiendo en un impulso de miedo a ser espontáneo y a que lo que está dentro mío brote. Le tengo miedo a la vida.